2. Teología y filosofía. 1. Objetivos del capítulo. Después de estudiar este capítulo, deberías ser capaz de explicar la relación entre teología y filosofía a lo largo de la historia, demostrar la influencia de algunas filosofías seleccionadas sobre la teología a lo largo de todo el siglo XX, integrar la teología con la filosofía de manera adecuada para que no dañe la fe cristiana. 2. Resumen del capítulo. A lo largo de la historia de la Iglesia se han articulado varios puntos de vista sobre las relaciones entre filosofía y teología. En el siglo XX, 5 filosofías han afectado especialmente a la teología contemporánea: pragmatismo, existencialismo, filosofía analítica, filosofía del proceso y la deconstrucción. Si la filosofía se utiliza adecuadamente, puede proporcionar recursos que permitirán establecer un fundamento claro y adecuado para la teología. 3. Cuestiones de estudio. 1. ¿Qué pretende Tertuliano cuando pregunta qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con él? Defienda su respuesta. 2. ¿Qué 2 autores griegos influyeron más en los escritos de los primeros padres de la Iglesia? Explique brevemente cómo. 3. ¿Qué es verdad absoluta y cómo se relaciona con la filosofía del pragmatismo? 4. ¿Cuáles son los 4 principios básicos del existencialismo y qué significan? 5. Explique brevemente cómo debería la teología utilizar la filosofía. De todas las disciplinas de la investigación y el conocimiento humano, la que ha tenido una relación mayor con la teología a lo largo de la historia de la Iglesia es la filosofía. El teólogo y el filósofo han sido con frecuencia compañeros de diálogo. Hay varias razones para esto, pero quizá la principal sea que tienen muchas cosas en común entre ellos. Por ejemplo, comparten algunos temas de estudio. Ambos tratan objetos que no se pueden ver o que van más allá de lo empírico, al menos en la formulación tradicional de la filosofía. Ambos están preocupados por los valores, y ambos han enfocado al menos parte de su atención en los seres humanos. Esta coincidencia era particularmente cierta en los inicios de la historia de la filosofía antes de que sus muchos hijos abandonaran el hogar, porque al principio muchos temas que ahora tratan otras disciplinas distintas eran parte de la filosofía. Una indicación de esta variedad son las obras de Aristóteles, matemáticas, psicología, ciencias políticas, etc. Uno a uno, sin embargo, estos niños maduraron e hicieron sus propias casas, donde formaron familias. Aunque la psicología, la sociología y otras ciencias del comportamiento hace tiempo que dejaron el nido filosófico, todavía discuten el tema filosófico y teológico clave de la naturaleza y el propósito de la existencia humana, al menos en conexión con la ética. Y en un sentido u otro tanto la filosofía como la teología intentan dar un enfoque integrador a la realidad, algún entendimiento de la vida. Cuando la agenda es al menos en parte la misma, inevitablemente habrá algún tipo de intercambio. 4. Tipos de relaciones entre teología y filosofía. 1. La relación entre la teología y la filosofía ha tomado formas diferentes. La primera postura es, en efecto, que no hay relación. La teología se ha separado de la filosofía. Este enfoque ya se manifiesta en Tertuliano, c. 160-230. Pensemos en sus famosas líneas. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué relación hay entre la academia y la Iglesia? ¿Qué tienen que ver los herejes y los cristianos? Este enfoque considera que la filosofía no contribuye en nada a la teología cristiana. De hecho, las dos tienen objetivos tan distintos que se debe aconsejar al cristiano que evite todo contacto con la filosofía. La creencia no surge debido al apoyo de la filosofía y de otras fuentes, sino prácticamente a pesar de la contribución de esas disciplinas. Este punto de vista también aparece en la Edad Media en el pensamiento de los averroístas, que enseñaban un concepto de doble verdad, que la verdad de la teología y la verdad de la filosofía son dos asuntos totalmente diferentes y separados. Martín Lutero, reaccionando en contra de la filosofía escolástica católica de Tomás de Aquino, tendía a rechazar la filosofía. En sus charlas de sobremesa Lutero dice, que la filosofía permanezca en sus límites, como señaló Dios, y utilicémosla nosotros como un personaje en una comedia. 1. La segunda posición que surgió históricamente fue la de Agustín, que pensaba que la filosofía podía aclarar la teología, enfatizaba la prioridad de la fe y la aceptación de la revelación bíblica, pero también insistía en que la filosofía podía ayudar a entender mejor nuestra teología cristiana. Adoptó la filosofía de Platón, encontrando allí un vehículo para la teología. Agustín pensaba, por ejemplo, que la metafísica cristiana, con su concepto del mundo sobrenatural de Dios y del mundo creado que procede y depende de ese mundo sobrenatural,
se podía entender mejor con la imagen de la línea divisoria de Platón. De un lado están las ideas que no se ven, que son más reales que los objetos perceptibles del otro lado. Los objetos perceptibles solo son las sombras proyectadas por esas ideas. La teoría platónica del conocimiento también fue adaptada por la teología de Agustín. Platón enseñó que todos los conocimientos que tenemos son en realidad ideas o formas puras. En un estado de preexistencia nuestra alma tuvo contacto con estas ideas, blancura, verdad, silla, etc., lo que nos permite reconocer estas cualidades en detalles empíricos en el momento actual. Agustín adaptó esta parte de la filosofía de Platón a su propia doctrina de la iluminación, la luz que ilumina a todos los hombres que vienen al mundo. Juan 1:2.9, es Dios imprimiendo las formas en el intelecto humano. 2. La filosofía a veces convalida a la teología. Como la teología cristiana empezó a relacionarse con el paganismo y con otras religiones no cristianas, fue necesario encontrar un base neutral sobre la cual establecer la verdad del mensaje divino. Aquino encontró esta base en los argumentos de Aristóteles sobre la existencia de Dios. En este caso la filosofía pudo proporcionar credibilidad a la teología. Además, la metafísica aristotélica de sustancia-accidente se convirtió en la base de formulación de ciertas doctrinas clave, como la auténtica presencia de Cristo en la Eucaristía. 4. La teología también puede ser juzgada por la filosofía. Partiendo de la posición de que la teología se puede probar mediante la filosofía, surge la lógica postura de que la teología tiene que ser probada filosóficamente para poder ser aceptada. El deísmo decidió aceptar solo aquellos dogmas de la religión que se pudieran demostrar o probar mediante la razón. 5. En algunos casos la filosofía incluso da contenido a la teología. Georg Hegel, por ejemplo, interpretó el cristianismo según su propia filosofía idealista. El resultado fue una versión muy racionalizada del cristianismo. Él veía las verdades del cristianismo únicamente como ejemplos de una verdad universal, un patrón dialéctico que la historia seguía. Pensemos por ejemplo en la Trinidad. Como pensamiento abstracto puro, Dios es el Padre. Al proceder eternamente a ser un ser finito, es el Hijo. Al volver a su morada tras enriquecerse con ese nuevo ser, es el Espíritu Santo. Como las doctrinas cristianas se ajustan al patrón triádico de toda la historia, tesis, antítesis, síntesis, su verdad queda establecida y garantizada, pero no como hechos particulares, sino como verdades universales. Por lo tanto, la comprensión del cristianismo se modificó cuando su contenido se acomodó a la filosofía que se consideraba como cierta. 5. Algunas filosofías del siglo XX. En este punto es necesario examinar brevemente varios movimientos filosóficos significativos del siglo XX, ya que hasta cierto punto pueden haber influido en nuestra manera de pensar, incluso de forma inconsciente. Es útil reconocer y evaluar sus énfasis válidos y no válidos. Pragmatismo. El pragmatismo es quizá la filosofía americana característica. Fue la filosofía más influyente en los Estados Unidos en el primer cuarto del siglo XX. A través de la influencia de John Dewey en la filosofía de la educación ejerció mucho más poder del que se podría apreciar con un análisis de sus defensores oficiales. Esta influencia todavía pervive como una característica de gran parte de la vida americana, aunque su popularidad como movimiento en sí haya declinado hace tiempo. Aunque los defensores del pragmatismo mantengan que tiene su precedente en personas como John Stuart Mill, parece que en realidad sus inicios estuvieron en el Club de Metafísica fundado por Charles Sanders Peirce y William James en Cambridge, Massachusetts, en los años 1870. Aunque las ideas eran producto del grupo, el primer suceso galvanizador fue un documento de Peirce sobre cómo poner en claro nuestras ideas. Sin embargo, fue James el que popularizó el método del pragmatismo, realizando algunos cambios significativos a la forma propuesta por Peirce. El factor común en las distintas variedades de pragmatismo es su visión de la verdad. La filosofía tradicional se preocupaba por buscar la realidad absoluta como tal. Se consideraba que la ciencia perseguía el mismo objetivo, pero con un método distinto. El pragmatismo enfatiza que no hay una verdad absoluta. En su lugar, el significado de una idea reside únicamente en sus resultados prácticos. Peirce se concentraba en los experimentos repetidos de la comunidad de científicos. James, por otra parte, resaltaba las creencias particulares del individuo como ser humano y no como investigador intelectual. El objetivo, pues, no es la verdad metafísica, afirmaciones sobre la naturaleza de la realidad última. Más bien, el significado, para Peirce, o la verdad, para James, de una proposición son sus consecuencias, que pueden ser experimentadas. Peirce, por ejemplo,
observó que realmente no hay diferencia entre los puntos de vista de los católicos romanos y los protestantes sobre la transubstanciación, aunque los defensores de ambos puntos de vista mantenían que estaban describiendo conceptos metafísicos distintos. En realidad estaban de acuerdo en todos los efectos perceptibles. De la misma manera, James no creía que hubiera ninguna diferencia real entre asignar el origen del mundo a fuerzas puramente materiales y asignarlo a la creación de Dios, ya que la cuestión trata solo del pasado. El mundo es lo que es, sin importar cómo se hizo. Aunque el cosmólogo naturalista y el creacionista teísta mantengan que sus ideas son diferentes, en términos prácticos no hay realmente una diferencia significativa. En el pensamiento de John Dewey, el pragmatismo tomó además otro giro. El instrumentalismo de Dewey señaló que la lógica y la verdad tienen que ser entendidas en términos de capacidad para resolver problemas y su impacto en el desarrollo de los valores y la moral del ser humano. La religión, según su perspectiva, tiene el valor instrumental de dar a la gente unidad de comunicación, de vida compartida y de experiencia compartida. La religión que no contribuye a esta unidad, por ejemplo, la religión institucional o de credo, tiene que ser rechazada. En el sentido pragmático no es una verdadera religión porque no ayuda a los humanos individual o colectivamente a desarrollar valores verdaderos. Con respecto a la verdadera religión, James dijo una vez, según los principios pragmáticos, si la hipótesis de Dios funciona satisfactoriamente en el más amplio sentido de la palabra, es verdadera. Es difícil evaluar la verdad y la validez del pragmatismo, ya que los escritos de Peirce, James, Dewey y otros contienen una amplia variedad de puntos de vista. Es más, las formas actuales del pragmatismo son mucho más difusas. El neopragmatismo de Richard Rorty mantiene que las palabras solo hacen referencia a otras palabras, no a nada extralingüístico, y que sus afirmaciones encuentran su justificación no en una verdad objetiva, sino en solidaridad con una comunidad que define la verdad. A nivel popular, el pragmatismo aparece incluso en los círculos cristianos en forma de impaciencia con temas e ideas que no muestran una aplicación inmediata. El valor del movimiento ha estado en llamar la atención sobre la importante relación entre las ideas y las acciones. Sin embargo, es necesario señalar algunas precauciones o limitaciones. 1. ¿Qué significa decir que algo funciona? ¿No se necesitan algunos estándares para medir nuestras ideas y acciones? Decir, como dijo James, que la verdad es solo lo conveniente en nuestra forma de pensar, como la corrección es solo lo conveniente en nuestra forma de comportarnos, no resuelve la cuestión. ¿Lo conveniente para quién y para qué? Si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿su tratamiento a los judíos hubiera sido correcto? Hubiera sido conveniente para él, pero desde luego no para los judíos. 2. En efecto, James reduce la proposición es verdad que X existe a es útil creer que X existe. Sin embargo, en la práctica nosotros sí distinguimos entre las dos proposiciones. Es más, muchas proposiciones, como las de los sucesos pasados, parecen no tener utilidad de una manera u otra. Hay, pues, una limitación injustificada del ámbito de las afirmaciones verdaderas. 3. ¿Qué período de tiempo se necesita para poder evaluar las ideas? ¿Una idea verdadera es la que funciona inmediatamente? ¿Necesita 1 año, 10 años, 100 años? Es necesario meditar esta cuestión. El pragmatismo popular tiende a asumir que el criterio es que la idea funcione inmediatamente. Sin embargo, lo que es conveniente a corto plazo a menudo no lo es a largo plazo. Existencialismo. Si el existencialismo no fue fundado por Kierkegaard, 1813-1855, al menos su pensamiento lo anticipó. Kierkegaard estaba reaccionando contra las dos principales influencias de su vida. Una era la filosofía de Georg Hegel, según la cual la realidad en su conjunto es racional. Los distintos conceptos y hechos de la realidad pueden ajustarse a un sistema lógico, en el cual el individuo no tiene importancia esencial. La otra influencia era el estado frío, formal de la Iglesia de su Dinamarca natal, en la cual la norma era la práctica desapasionada. El énfasis ateo que Friedrich Nietzsche, 1844-1900, ponía en la voluntad del ser humano también sirvió para dar origen al existencialismo, en el que la subjetividad es un importante principio. En el siglo XX, los portavoces del movimiento fueron Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers y Gabriel Marcel. Si se intentara resumir el existencialismo en una sola frase, esta sería que el existencialismo es una filosofía que resalta la prioridad de la existencia sobre la esencia. 21 Es decir, la cuestión, ¿es? ¿Existe? Es más importante que, ¿qué es?
pero esta breve y oscura fórmula no es muy útil. No obstante, es necesario examinar varios principios o temas básicos de esta filosofía. 1. Irracionalismo. 2. Individualidad. 3. Libertad y 4. Subjetividad. 1. Hay muchos aspectos y dimensiones del principio del irracionalismo. Básicamente es la opinión de que la realidad no se puede capturar o reducir a conceptos intelectuales. Va más allá de ellos, o escapa de ellos. Es más, no es posible poner ideas en un sistema lógico. Todos estos intentos terminan distorsionando los elementos. Cuando la realidad se examina intelectualmente, surgen aparentes paradojas y contradicciones. Los seres humanos no pueden detectar patrones de significado discernibles. El significado de la realidad debe ser creado por libre elección. 2. El individuo es de suma importancia. En parte, esto hace referencia a lo que tienen de especial los individuos. No es posible definir al individuo clasificándolo en una categoría general o en una serie de categorías. Yo no soy simplemente un miembro del tipo de personas que son blancas, americanas, de ojos azules, etc. Incluso aunque alguien tuviera todas estas características, incluso aunque respondiera a todas las preguntas del inventario de personalidad multifásica de Minnesota, seguiría sin ser yo. Como mucho se tendría una descripción policial de mí. En correspondencia con el énfasis sobre el individuo también hay en el existencialismo un énfasis en los sucesos o hechos particulares. Cualquier esfuerzo por desarrollar algún tipo de verdad general a partir de estos sucesos o hechos particulares inevitablemente conducirá a una abstracción que no es la realidad o la vida, sino un simple caparazón. 3. Otro axioma básico del existencialismo es la libertad humana. Soy libre. Nadie puede impedir mi habilidad para escoger, para decidir mi destino, para crear mi mundo, por así decirlo. El ateísmo de Sartre se basa en su mayor parte en este tema de la libertad. Si existiese un Dios soberano, me restaría libertad. Por lo tanto, no existe, no puede existir. Un término correlativo de libertad es responsabilidad. No debo perder mi libertad e individualidad aceptando simplemente lo que la multitud cree, dice o hace. Hacerlo así sería no ser auténtico. Más bien, uno debe ser uno mismo, tener sus propias ideas, hacer lo que le da la gana en la terminología popular. Otra forma de no ser auténtico es negar nuestra propia libertad buscando explicación para nuestras acciones basándonos en un cierto determinismo. Cualquier forma de no ser auténtico equivale a estar poco dispuesto a aceptar la responsabilidad sobre nuestro propio comportamiento. Uno tiene libertad, pero debe admitirla, reclamarla y ejercitarla. 4. El principio último del existencialismo es la subjetividad. En general, el existencialismo clasifica la verdad en dos tipos. Verdad objetiva es cuando una idea refleja correctamente o se corresponde con el objeto significado. Se aplica en el terreno científico. Por otra parte, la verdad subjetiva no es un asunto de correspondencia con un objeto conocido, sino del efecto que ese objeto e idea produce en el sujeto conocedor. Cuando el objeto evoca una gran pasión interior o subjetividad hay verdad. Este es el tipo de verdad que realmente importa. Implica conocer a las personas más que a las cosas. De todas las filosofías probablemente el existencialismo sea el que más se ha utilizado e incluso el más adoptado por los teólogos del siglo XX, especialmente desde 1920 hasta 1950 o 1960. La principal influencia de S.O. Kierkegaard no se produjo en su época sino en las personas que vivieron 2 o 3 generaciones después. Karl Barth, por ejemplo, reconoció la presencia del pensamiento de Kierkegaard en su primer intento de escribir una dogmática, y aunque intentó depurarlo en sus escritos posteriores, es cuestionable que lo haya conseguido totalmente, y la deuda de Emil Brunner y Reinhold Niebuhr con Kierkegaard es clara, como también lo es en el pensamiento de Paul Tillich y Rudolf Bullmann. Existencializar la teología ha traído varias consecuencias. Primero es la subjetivización de la verdad. La verdad es verdad cuando se convierte en verdad para mí. No se puede considerar como un conjunto de proposiciones objetivas, debe ser asimilada por alguien para poder ser considerada verdad. La segunda es la separación de la verdad religiosa de otros tipos de verdad más objetivos en general. A diferencia de estos otros tipos de verdad, la revelación no viene a través de la cultura general. Un tercer resultado de existencializar la teología es un punto de vista no sustantivo o no esencialista de la realidad religiosa. La verdad, el pecado y la salvación no son sustancias fijas,
bloques de realidad o estados permanentes, son hechos dinámicos. Hay elementos en el existencialismo que tienen paralelismo con el cristianismo bíblico y por eso han puesto de nuevo el énfasis en temas que a veces se han descuidado. Esto incluye la naturaleza de la fe y la verdad cristianas como temas apasionados y subjetivos de preocupación e implicación, la libertad y la necesidad de escoger, la importancia y singularidad de los individuos, y paradójicamente, lo absurdo y desesperante que es ver la vida como algo que no tiene un patrón racional perceptible. Hay también varios puntos en el existencialismo que resultan inadecuados. 1. Aunque merece la pena señalar la distinción que el existencialismo hace entre la evidencia objetiva de la verdad de un principio y el fervor de la pasión, esta pasión a menudo no es más que ansiedad e inseguridad, y no debería confundirse con la intensidad interior del compromiso que constituye la fe cristiana. En la práctica, con la certeza el compromiso y la acción tienden a aumentar en vez de a disminuir. 2. El existencialismo tiene dificultades para justificar la elección de un objeto particular con el que relacionar la fe. No ofrece una base para preferir un objeto en particular frente a otros. Tiende a caer en el subjetivismo en el que la experiencia subjetiva se convierte en el fin en sí misma. 3. El existencialismo tiene dificultades para apoyar sus valores y sus juicios éticos. Si el significado se crea por propia elección, lo bueno y lo correcto no es lo que nosotros elijamos que sea. Partiendo de una base existencialista, ayudar a una anciana a cruzar la calle o golpearle en la cabeza y robarle el bolso pueden ser igualmente correctos. Pensemos también en la incoherencia de Sartre cuando firmó el Manifiesto del Pueblo Argelino. Tomaba y urgía a otros a tomar una postura moral como si fuera una verdad objetivamente cierta, aunque en términos existencialistas hay poca base para este tipo de acción. Filosofía analítica. Siempre ha habido un elemento en la filosofía preocupado por llegar al significado del lenguaje, por clarificar conceptos, por analizar lo que se dice y cómo se dice. Sócrates, en particular, se destacaba por hacer esto. Él se presentaba a sí mismo como una matrona. Él no daba a luz nuevas ideas. Lo que hacía era conducir a otros a la verdad ayudándoles a descubrirla. En el siglo XX esta tarea se tomó de forma seria y sistemática. Bertrand Russell y G. E. Moore en particular fueron los primeros en practicar el análisis en el sentido moderno. En el pasado, los filósofos habían intentado hacer pronunciamientos sobre distintos temas. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la belleza? En tiempos modernos, sin embargo, los filósofos han adoptado objetivos más modestos. En parte esto se debe a que algunas de estas áreas ahora pertenecen al dominio de ciertas ciencias especiales. Ahora los filósofos lo que hacen es centrarse en el significado del lenguaje, la clarificación e iluminación de los objetivos del lenguaje y de los medios para conseguir estos objetivos es tarea de la filosofía. En lugar de tener un objeto de estudio especial, la filosofía se preocupa por el objeto de estudio de varias disciplinas, pero de una forma especial. Trata del lenguaje de la ética, la ciencia y la religión examinando cómo funcionan y lo que significan. Las preguntas típicas que se hace la filosofía son, ¿qué se quiere decir con esto? ¿Y qué clase de afirmación es esta? Esto significa que la filosofía se ha llegado a concebir como una actividad más que como una teoría o un cuerpo de conocimiento. Ludwig Wittgenstein lo dijo de esta manera: el resultado de la filosofía no es una serie de proposiciones filosóficas, sino clarificar las proposiciones. Ha habido dos etapas importantes en la filosofía analítica del siglo XX. La primera fue una etapa militante en la que los filósofos se mostraban agresivos e incluso dogmáticos. Esta etapa se asociaba particularmente con la etiqueta positivismo lógico, un movimiento que establecía estándares de significación bastante rígidos. Según esta posición, solo hay dos tipos de lenguaje significativo. 1. Las verdades matemático-lógicas, en las que el predicado está contenido en el sujeto, como por ejemplo la suma de los ángulos de un triángulo es de centésimo octogésimo y 2. Las verdades empíricas, como el libro está sobre la mesa. Las verdades empíricas son proposiciones que se verifican con los sentidos. Estos son los únicos tipos de lenguaje significativos. Las demás proposiciones, esto es, las que no son verdades matemáticas ni empíricas o científicas que se pueden verificar con los sentidos, no tienen significado. En realidad son pseudoproposiciones. Entran dentro de la categoría del lenguaje expresivo, como las artes expresan las emociones del hablante o del escritor. El sentido de una afirmación como el universo es más mental que material se parece más a hay, o a viva, que a el libro está sobre la mesa. El lenguaje de la metafísica, la ética,
la teología y de muchas otras disciplinas que en otro tiempo fueron honorables se vieron consignadas a este estatus por los positivistas lógicos. Por esta breve sinopsis se puede apreciar que los positivistas lógicos estaban imponiendo un estándar o un criterio al lenguaje. Esto condujo a un tipo de análisis denominado filosofía del lenguaje ideal, que establecía el lenguaje de la ciencia como un paradigma al que todos los lenguajes que informan tenían que ajustarse. Se ofrecían unos criterios, una manera de decir cómo debía funcionar el lenguaje. Sin embargo, en la segunda etapa de la filosofía analítica moderna, el enfoque era bastante diferente. En lugar de insistir en que el lenguaje debe funcionar de forma particular para tener significado, la filosofía intenta describir cómo funciona realmente el lenguaje. Estos filósofos de la segunda etapa observan el lenguaje normal utilizado por la gente en las conversaciones diarias y las formas más técnicas del lenguaje. En lugar de insistir en que todos los lenguajes deben funcionar de la misma manera para tener significado, preguntan sobre las distintas funciones del lenguaje y el tipo de significación inherente a cada uno de ellos. Este enfoque se denomina filosofía del lenguaje ordinario o análisis funcional. Su objetivo es clarificar, busca desenmarañar la confusión señalando los usos erróneos e ilógicos del lenguaje. Desde la perspectiva de la teología, la filosofía analítica no es un rival que ofrezca un punto de vista alternativo de la realidad o de los valores o un oponente, descartando el derecho de la teología a hablar. Más bien la hace posible, ayudando a los teólogos a afinar su uso de las palabras y a evitar el lenguaje equívoco. La filosofía analítica, por lo tanto, puede ofrecer un beneficio obvio e inmediato a la teología. Como el cristianismo tiene como objetivo primario la comunicación de su mensaje, y como la tarea de explicar los conceptos abstractos de la teología es particularmente difícil, cualquier ayuda en el uso del lenguaje es deseable. Sin embargo, hay ciertos problemas en la filosofía analítica. 1. En lugar de ser meramente descriptiva, la filosofía analítica tiende a hacerse prescriptiva de maneras sutiles. Es verdad que su normatividad no es categórica, se debe utilizar el lenguaje de esta manera, sino sugestiva. Si se quiere evitar la confusión, no hay que utilizar el lenguaje de esta manera. Sin embargo, incluso el criterio de lo que es confusión y lo que es claridad está basado en presuposiciones. A veces se tiende a pasar esto por alto. 2. La filosofía analítica a veces parece hacer distinciones muy marcadas entre diferentes tipos de lenguajes. Algunos lenguajes, en especial el teológico, pueden participar en distintas funciones simultáneamente. Una afirmación como Jesucristo es el Señor resucitado de la Iglesia puede tener simultáneamente funciones históricas, metafísicas, éticas y expresivas. 3. La filosofía analítica no es una herramienta realmente neutral, ya que no siempre previene contra las suposiciones naturalistas, en particular respecto a su concepción de la naturaleza del lenguaje. No debería impedir que el lenguaje tuviera una referencia supraempírica. 4. Hay áreas en las que no nos podemos contentar con los tratamientos descriptivos no normativos. Esto resulta particularmente cierto en lo que respecta a la ética. Si la filosofía no contribuye de forma normativa a sacar conclusiones en esta área, ¿qué disciplina lo hará? De este modo, en los últimos años la filosofía, para justificar su existencia, ha empezado a hacer más juicios normativos. La sociedad contemporánea no puede permitirse el lujo de la mera descripción y el análisis, e incluso los filósofos analíticos han tenido que cambiar para evitar quedar excluidos del fermento del panorama moderno. Filosofía del proceso. Ha habido un largo debate sobre si la realidad cambia o si básicamente tiene un carácter fijo. Heráclito mantenía que el cambio es la verdadera esencia de la realidad, mientras que Parménides ponía más énfasis en su carácter fijo. La mayoría de los filósofos han reconocido tanto el cambio como la permanencia en el mundo. Los que tienen un punto de vista sustancialista ponen énfasis en los estados fijos, considerando los cambios como meras transiciones necesarias entre ellos. Otros, como Alfred North Whitehead, ven los cambios como la clave para entender la realidad. Whitehead es el padre de la moderna filosofía del proceso, aunque los filósofos y los teólogos posteriores, como Charles Hartshorne, John B. Cobb Jr. y Norman Pittenger le han dado una mayor visibilidad. A diferencia de las otras tres filosofías que hemos resumido aquí, la filosofía del proceso es declaradamente metafísica. Aunque conscientes de la irritación que en muchos filósofos modernos produce la metafísica, los pensadores del proceso creen que su tipo de metafísica no es tan vulnerable al ataque como los puntos de vista esencialista, sustancialista o idealista. La convicción central aquí es que el cambio es la clave para entender la realidad.
De hecho, el cambio es la realidad. El mundo no está formado básicamente de sustancias que cambian de una a otra, más bien está hecho de procesos dinámicos. 39. No debemos preocuparnos tanto por las cosas como por los sucesos. La realidad divina participa en la realidad de todo lo demás. En consecuencia, no es un motor inmóvil o una esencia inmutable. Es algo vivo, activo, creativo. Esta observación subraya un principio básico del pensamiento del proceso. La realidad es básicamente de un tipo. Aquí no existe dualismo, ya sea entre lo material o lo espiritual, lo natural y lo sobrenatural, el fenómeno o el noumeno, el cambio y lo inmutable. Lo que es cierto para la realidad en su conjunto, también lo es para cada una de sus partes. Así que las características de Dios son las del resto de la realidad en general. Whitehead piensa en las unidades de realidad básica no como trozos de materia, sino como momentos de experiencia. Un momento de experiencia es siempre alguien experimentando algo. Todos estos acontecimientos de experiencia o acontecimientos reales tienen dos polos. El polo mental se agarra a los objetos eternos, que son puras posibilidades de realización, sin tener en cuenta ningún ejemplo real de los mismos. Esto incluye formas, cualidades y relaciones. El polo físico se agarra a lo que se aprecia por los sentidos y a otros acontecimientos reales. Hay una interrelación entre estos momentos. En consecuencia, cada momento está en función de todos los demás y relacionado con ellos. Incluso la historia se considera de esta forma. No es únicamente un catálogo de sucesos del pasado, es un vivir el pasado en el presente. Por lo tanto, la historia son todos los acontecimientos del pasado tal como se incluyen en el presente. En cierto sentido, nunca se pierde nada realmente, queda retenido e incorporado a lo que existe ahora. Como las unidades de realidad última no son las personas o las sustancias, sino los momentos o las experiencias. Yo soy una realidad concreta nueva en cada fracción de segundo. El yo que en este momento es capaz de preocuparse por el yo que será dentro de un año, mediante los mismos vínculos de empatía. El yo que soy ahora es capaz de preocuparse por las futuras unidades que forman parte de series distintas de la mía. Por tanto, aunque la realidad no es una sustancia fija, tampoco son momentos individuales aislados. Hay una conexión entre el pasado, el presente y el futuro y entre diferentes series de estos sucesos, o lo que podríamos denominar personas. Cada vez que se ha aplicado o adaptado la filosofía del proceso al cristianismo, ha habido un impacto considerable. La fe cristiana, por ejemplo, no se concibe como una esencia fija, permanente que continúa siendo la misma. No es algo que fue, ha sido o es algo que se viene desarrollando, que será. Lo mismo se puede aplicar a la naturaleza de Dios. No tiene una naturaleza fija, definitiva. Su naturaleza es lo que está haciendo, su devenir. Este mismo devenir es lo que es ser Dios. No está aislado, incapaz de sentir empatía hacia lo que no es Dios o incapaz de sentir lo que nos está sucediendo. Hay un valor significativo en el énfasis que se pone en el cambio y en lo bueno que puede resultar. A veces los cristianos han reverenciado tanto el status quo que se ha dado por bueno per se. En consecuencia, se han resistido al cambio y desde fuera el cristianismo se ha visto como una creencia irrelevante y obsoleta. Parece que hace preguntas y plantea problemas que tuvieron su vigencia muchos años atrás. Pero si el cristianismo es verdad, desde luego es una fe para todo el tiempo y para todos los tiempos. El énfasis que se pone en que Dios siente empatía y no es impasible es también un concepto bíblico y que tiene un gran valor práctico. Como las otras filosofías modernas que hemos examinado, también hay problemas significativos en la filosofía del proceso. 1. ¿Cuál es verdaderamente la base de la identidad? Si la conexión entre el yo que es ahora, el yo que era hace un año y el yo que será dentro de un año no es una sustancia o una persona, ¿dónde está? Supuestamente hay una base para distinguir unas de otras, lo que Hartshorne llama series personales. Pero, ¿cuál es exactamente? 2. ¿Cuál es la base para evaluar el cambio? Esta filosofía a veces parece pensar que el cambio es bueno per se, pero, ¿siempre es bueno? A veces el cambio no supone una evolución, sino un deterioro. ¿Con qué criterio se realiza este juicio? En respuesta nosotros advertimos que los filósofos del proceso no insisten en que todo está cambiando. Los valores, por ejemplo, no cambian. Pero, ¿qué pasa con su naturaleza, su origen, su lugar, su base, su justificación? Esta es una pregunta que no parece haber sido contestada completamente. Para decirlo de otra manera, ¿qué exime a estos valores del cambio que se puede apreciar prácticamente por todas partes? 3. No hay una postura intermedia entre el énfasis que se pone en el cambio como realidad básica y el punto de vista de que la realidad última es una sustancia estática,
inamovible y fija. A menudo estas alternativas se plantean como si agotaran las posibilidades. Merece la pena señalar que la ortodoxia clásica no siempre ha seguido el modelo de motor primario de Aristóteles. La imagen bíblica de Dios se parece más a un ser cuya naturaleza no cambia, pero que siente empatía y que está continuamente activo en el mundo que ha creado. 4. ¿Cuánto dura un momento? Hartshorne dice que nuestro ser es diferente del que era hace una fracción de segundo. Pero, ¿cuánto dura ese instante? ¿Cuántos hay en una hora? Hay un número infinito de estas unidades, incluso en un tiempo finito de tiempo. ¿Es adecuado hablar de ellos como unidades? Aunque es una reductio ad absurdum, indica una cierta falta de precisión en el pensamiento del proceso de construcción. La deconstrucción es, de muchas maneras, una filosofía especial, mientras que las filosofías que hemos descrito hasta ahora son básicamente producto del periodo y la manera de pensar moderna. La deconstrucción es una filosofía posmoderna, quizá la más radical, aunque de alguna manera es una extensión o extrapolación de algunas de las tendencias que encontramos en la filosofía moderna, especialmente en el existencialismo. Su origen lo encontramos inicialmente en la crítica literaria y no en la filosofía profesional como tal, asociada especialmente con el pensamiento del crítico literario francés, Jacques Derrida. También la han planteado personas como Stanley Fish y Michel Foucault. Ha influido bastante en los departamentos de literatura de las universidades, aunque algunas indicaciones parecen señalar que su popularidad está empezando a declinar. Un punto para empezar a entender la deconstrucción es señalar que Derrida estudió a Heidegger, y en cierta manera este movimiento de crítica literaria se puede entender como una extensión del pensamiento de Heidegger en particular y del existencialismo en general. En su mayor parte, la filosofía se había preocupado por la búsqueda de la verdad, por la que se entendía verdad objetiva, la cuestión de la realidad de ideas y las afirmaciones. Era una idea de la verdad como objetiva. Una proposición es verdad en la medida en que se corresponde o describe correctamente el fenómeno que dice describir. La verdad subjetiva, por otro lado, es el efecto que tiene una proposición sobre alguien que la conoce. Esta distinción, subrayada por Kierkegaard, fue elaborada y enfatizada por Heidegger. Cuando esta distinción se lleva al campo de la crítica literaria, la cuestión se basa más en el significado que en la verdad. Un primer enfoque había tratado el significado que el autor intentaba expresar. Más tarde, cada vez más el interés en el texto no está en un significado objetivo, dado por el autor, sino en el significado que le da el lector. Esto se corresponde con el modo de entender el lenguaje, en lugar de un lenguaje que se refiere a algo externo a él. Este enfoque ve el referente del lenguaje como otro lenguaje. Por tanto, el significado surge no de intentar aislar el significado objetivo, no lingüístico de las palabras, sino en el libre juego de las palabras mismas. Junto con este enfoque encontramos el rechazo a la lógica tradicional. Así pues, Derrida dice, por lo tanto no es simplemente falso decir que Mallarmé es un seguidor de Platón o de Hegel, sino que por encima de todo no es verdad, y viceversa. Gran parte de la argumentación de Derrida es un rechazo o incluso una denuncia del logocentrismo. Aunque el término nunca se define totalmente, parece representar todos los enfoques que consideran los sonidos como una representación del significado presente en la conciencia del hablante. Esto se considera una filosofía con una larga historia, orientada a un orden, significado, verdad, lógica, razón que existe en sí misma, independientemente de cualquiera que la conozca. Este orden del significado se considera entonces el fundamento de todos los lenguajes y al que hacen referencia. Por lo tanto, la deconstrucción rechaza cualquier intento de descubrir y expresar un patrón subyacente en la realidad. John Ellis resume el logocentrismo como la deconstrucción parece concebirlo, la ilusión de que el significado de una palabra tiene su origen en la estructura de la realidad misma y por tanto hace que la verdad de esa estructura parezca directamente presente en nuestra mente. El problema es que cuando los términos que expresan la realidad en un determinado lenguaje se hacen tan forzosos que no se puede concebir ninguna alternativa, parecen no presentar simplemente una interpretación de las cosas, sino la manera de ser la realidad. Más bien debemos ver que el significado no se deriva de ninguna característica esencial de las cosas, sino que es arbitrario. Derrida se basa en las ideas del lingüista Saussure, que decía que las ideas no reflejan meramente ideas y la forma inherente del mundo. Cada significado es también un significante. No hay un significante trascendental, una ontoteología. Lo que tenemos en su lugar es un grupo de diferencias sin límites, interminables que nunca acaban en otra cosa que no sean las palabras mismas. Con frecuencia, esto se combina con la idea de que el logocentrismo,
o la idea de que las palabras expresan una realidad genuina, objetiva se ha utilizado de forma opresiva. Representan el intento de algunas personas de imponer sus ideas a los demás. Para resistirse a esto, es necesario deconstruir el lenguaje y los argumentos para poder desenmascarar este uso opresivo del lenguaje. Parece claro que en esta disputa hay en juego consecuencias de amplio alcance. Se han hecho y se pueden hacer un buen número de críticas en contra de la deconstrucción. Una de las cosas frustrantes de examinar y evaluar la deconstrucción es la naturaleza de la respuesta. Con frecuencia los deconstruccionistas contestan que la crítica asume el disputado logocentrismo. Parece haber un intento de sellar sus propias ideas a cualquier tipo de crítica. No obstante, se deben plantear las siguientes preguntas. 1. Si resulta que la lógica predominante no es válida, ¿qué naturaleza tiene la lógica que se está utilizando en la discusión sobre qué lógica debe seguirse? Por supuesto, esta cuestión puede llevar a otros niveles. En el lenguaje de Wittgenstein, ¿qué juego del lenguaje se utiliza para hablar de los distintos juegos del lenguaje? 2. Si debemos seguir la filosofía de la deconstrucción, también tendremos que deconstruirla. Si hacemos esto, entonces esta teoría no es más recomendable ni deseable que cualquiera de las otras. 3. Los deconstruccionistas con frecuencia intentan demostrar la contundencia de su punto de vista mostrando los puntos débiles del logocentrismo. Eso realmente no es un argumento muy positivo para la deconstrucción. Esto es asumir que hay solo dos opciones y que si el logocentrismo no se puede aceptar, se tiene que aceptar la deconstrucción. Sin embargo, algunos críticos han señalado que la deconstrucción no es el único punto de vista que ha criticado al logocentrismo. Entonces, ¿por qué deberíamos aceptar esta teoría y no cualquiera de las otras? De la misma forma, el argumento de Saussure de que el significado de las palabras es relativo al idioma en que se utilizan no significa que no tengan un significado objetivo. 4. Los deconstruccionistas tienen muchas dificultades para vivir según su propia teoría. Quieren insistir en que la deconstrucción no es simplemente jugar con las palabras, sino que refleja la realidad de las cosas, y que el significado de sus palabras es objetivamente lo que ellos intentan que sea. Por lo tanto, Derrida insiste en que John Searle no entendió bien lo que él decía. Sin embargo, si el significado de las palabras no es algo que se expresa objetivamente con las palabras, ¿cómo puede ser esto verdad? Por supuesto, se puede objetar que esta insistencia en la coherencia lógica solo tiene valor en un planteamiento tradicional, pero si esto es así, ¿por qué estaba tan molesto Derrida con Searle? ¿No tienen los dos razón en lo que se refiere al significado de las palabras de Derrida? 6. Uso teológico de la filosofía. Al principio de este capítulo señalamos la variedad de relaciones que pueden existir entre teología y filosofía. ¿Cuál debería ser el papel y el lugar de la filosofía en nuestra teología? Propongo dos líneas básicas. Primero, en línea con nuestras presuposiciones fundamentales, la revelación en lugar de la filosofía es lo que proporciona contenido a nuestra teología. Por lo tanto, la revelación tendría que ser la primera fuente de los principios fundamentales de nuestra manera de entender la realidad. Esto nos daría un encuadre dentro del cual podríamos hacer nuestra filosofía, nuestra postura básica. Entonces, está en algún lugar entre la primera y la segunda posición señaladas anteriormente, y aunque se emplee filosofía, no existirá un compromiso con un sistema filosófico como tal. Más bien, insistiremos en la autonomía de la teología. Por tanto, no se exigirá que la explicación del contenido revelado se ajuste a cualquier tipo de filosofía en particular. Sin embargo, la teología cristiana tiene una cosmovisión concreta. La Biblia afirma con bastante claridad una manera de entender la realidad teísta y, específicamente, monoteísta. La realidad suprema es un ser personal, todopoderoso, omnisciente, amoroso y santo, Dios. Él ha creado todo lo que existe, no por emanación de su propio ser, sino trayéndolo a la existencia sin utilizar materiales ya existentes. Por lo tanto, la metafísica cristiana es un dualismo en el cual hay dos niveles de realidad, el sobrenatural y el natural, un dualismo contingente en el que lo que no es Dios proviene de Él. Dios preserva la existencia de toda la creación y tiene el control sobre todo lo que pasa ya que la historia se desarrolla para cumplir su propósito. Todo depende de Él. El hombre, la principal de sus criaturas, es, como Él, personal y por tanto capaz de tener relaciones sociales con otros seres humanos y con Dios. La naturaleza no es solo algo neutral, está bajo el control de Dios, y aunque funciona normalmente de manera uniforme y predecible obedeciendo las leyes que Él ha establecido, puede y también actúa de manera que contraviene estos patrones normales, milagros. Con este punto de partida,
El teólogo cristiano tiene que utilizar la capacidad de razonamiento que Dios le ha dado para resolver las implicaciones del corpus de la verdad revelada. En otras palabras, uno filosofa desde la posición o perspectiva creada por la revelación divina. A este respecto, mi posición se acerca a la de Carl F. H. Henry, que mantiene que la cosmología bíblica es el punto de partida y el marco de todos nuestros esfuerzos intelectuales. También concuerda con la de Edward Ramsdell y Arthur Olme 55, que dicen que la teología cristiana es perspectival. Tomar los conceptos bíblicos como principios básicos para la visión que alguien tiene de la realidad restringe considerablemente la variedad de puntos de vista que se pueden considerar aceptables. Por ejemplo, se excluye una cosmovisión naturalista porque restringe la realidad al sistema de naturaleza observable y porque los posibles sucesos dentro de este sistema están limitados a lo que está en conformidad con sus leyes establecidas. La revelación bíblica se opone incluso más enfáticamente al materialismo. Del mismo modo, la mayoría de los idealismos se excluyen porque tienden a negar la realidad del mundo material y la trascendencia de Dios. Edgar Sheffield Brightman habla de 4 tipos de idealismo. 1. El de Platón. La realidad es objetiva, su origen y significado es más que humano. 2. El de Berkeley. La realidad es mental. Los objetos materiales no tienen existencia independiente, sino que existen como conceptos de la mente. 3. El de Hegel. La realidad es orgánica, esto es, el todo tiene propiedades que la parte no posee. La realidad última no es más que la manifestación de la razón. 4. El de Lotz, o el de Leibniz. La realidad es personal, solo las personas o los entes son reales. Parecería como si el primer tipo de idealismo pudiera ser asimilado dentro de la teología cristiana. El cuarto, con ciertas limitaciones, podría ser adoptado por la teología cristiana. Sin embargo, el segundo y el tercero parecen incompatibles con los principios del teísmo cristiano señalados anteriormente. Quizá el tipo más compatible de metafísica sería una especie de realismo, siempre que incluya la dimensión sobrenatural en lugar de limitarse a la naturaleza. La cosmovisión presentada aquí es un objetivismo. Con esto se quiere decir que hay medidas objetivas de la verdad, la bondad y lo correcto. El Dios que es el centro de la cosmovisión revelada en las Escrituras tiene emoción y acción. Sin embargo, es totalmente perfecto, completo y por lo tanto, en cierta manera, inalterable. También hay normas y valores que tienen permanencia. El amor, la verdad y la honestidad son permanentemente buenos porque se corresponden con la naturaleza inmutable de Dios. Por lo tanto, la filosofía del proceso no parece ser una alternativa viable. La cosmovisión que se presenta aquí también considera la verdad como algo unitario. En lugar de haber un tipo de verdad objetiva para los asuntos científicos y otro tipo de verdad subjetiva para temas de religión, la verdad tiene algo en común con todas las áreas. La verdad es una cualidad de las declaraciones o de las proposiciones que concuerda con el modo en que son las cosas. Incluso William James, el pragmático, da una definición de verdad similar. Verdad, como dice todo diccionario, es una propiedad de algunas de nuestras ideas. Significa su acuerdo, así como la falsedad es el desacuerdo con la realidad. Tanto los pragmáticos como los intelectualistas aceptan esta definición como norma. Dios y la realidad son lo que son independientemente de cómo los perciben, los entienden, los aprecian o los aceptan los demás. Aunque la reacción del que lo conoce es importante, la verdad no depende de esa reacción. Por lo tanto, cualquier tipo de idealismo subjetivo queda excluido, como le ocurre a ciertos aspectos del existencialismo. La lógica es aplicable a toda la verdad, aunque algunas áreas están revestidas de misterio y pueden estar más allá de nuestra habilidad para entender todas las relaciones que implican. No hay áreas que se consideren inherentemente contradictorias. El pensamiento coherente o al menos la comunicación depende de esta suposición. La verdad es una cualidad de las proposiciones, no algo que les sucede como resultado de nuestra forma de reaccionar o de la manera en que se utilizan. Por lo tanto, un funcionalismo riguroso también se debe considerar insostenible. Nuestra segunda directriz básica es que la filosofía debería ser considerada principalmente como una actividad, filosofar, más que como un conjunto de verdades. Es potencialmente capaz de funcionar desde cualquier perspectiva y con cualquier conjunto de datos. De ahí que sea también una herramienta que se puede utilizar en la teología. La forma de filosofía que conocemos como filosofía analítica pretende clarificar y refinar los términos, conceptos y argumentos que encontramos en la teología. Utilizaremos esta disciplina a lo largo de todo este libro y le prestaremos especial atención en el capítulo 6. Es más,
La filosofía de la fenomenología nos proporciona un método para aislar experiencias, clarificarlas y así determinar su verdadera naturaleza. Un ejemplo de la aplicación de la fenomenología se puede encontrar en la investigación de la naturaleza de la religión al principio del capítulo 1. Ambas pueden resultar útiles para la teología según lo descriptivas y analíticas que sean. Sin embargo, cualquier intento de ser prescriptivo o normativo deberá ser evaluado cuidadosamente a la luz de estas presuposiciones. Nuestro principal uso de la filosofía será ayudarnos a desarrollar y emplear ciertas habilidades críticas que son valiosas en todas las áreas, particularmente en la investigación intelectual, y según esto se pueden utilizar para hacer teología. 1. La filosofía agudiza nuestra manera de entender los conceptos. Cualquiera que sea la teoría del significado que adoptemos, es esencial que intentemos determinar rigurosamente el significado de lo que creemos y decimos. Progresar a la hora de establecer la verdad de las ideas requiere saber exactamente lo que queremos decir con ellas. Es más, la comunicación implica la habilidad para indicar a otros exactamente lo que les estamos encomendando. Nunca podremos dejar claro a otros lo que no tenemos claro nosotros mismos. 2. La filosofía nos puede ayudar a descubrir las presuposiciones que hay tras una idea o sistema de pensamiento. Si, por ejemplo, intentamos combinar dos o más ideas que dependen de presuposiciones incompatibles, el resultado inevitablemente será la contradicción interna, sin tener en cuenta lo atractivas que estas ideas puedan parecer en un principio. La filosofía puede resolver la situación buscando y evaluando estas presuposiciones. También es necesario ser conscientes de que apenas existe el análisis o la evaluación neutral. Todas las críticas vienen de alguna parte, y la validez de la perspectiva desde la cual se hacen debe ser tomada en cuenta a la hora de pensar con cuánta seriedad se debe tomar la evaluación. Deberíamos considerar cualquier afirmación de este tipo como la conclusión de un silogismo, y preguntar cuáles son las premisas de este silogismo. A veces nos encontraremos con que estamos ante un entimema, una presuposición, quizá una discutible o cuestionable que se ha introducido de forma velada, pero que no ha sido expresada de forma explícita. Ser conscientes de nuestras presuposiciones nos hará más objetivos. Como las presuposiciones afectan a nuestra manera de percibir la realidad, puede que no seamos capaces de detectar su influencia. Sin embargo, saber que están presentes y funcionando en nosotros debería permitirnos compensar su probable efecto. Esto es como el problema que tiene un pescador cuando pesca con arpón. Ve un pez y su reacción natural es lanzar el arpón al agua hacia el lugar en que sus ojos le dicen que está el pez. Aunque su mente le dice eso, debido a la refracción de la luz al pasar de un medio, agua, a otro, aire, el pez no está donde parece estar. El pescador conscientemente debe lanzar el arpón a un lugar en el que el pez parece no estar. De la misma manera, un cazador que dispara a un objeto que se mueve debe disparar al punto en el que estará el objetivo cuando llegue la bala. Ser conscientes de nuestras presuposiciones significa que debemos hacer un reajuste en nuestra percepción de las cosas de forma consciente. Esto es así tanto para nuestro enfoque general como para el análisis de puntos específicos. Como bautista, por ejemplo, mi trasfondo me llevará a dar más valor a los argumentos que favorecen las conclusiones bautistas en áreas como la doctrina de la Iglesia. En consecuencia, debo exigir lo que a mí me parecerá evidencia excesiva para conclusiones que se ajusten a mis prejuicios. 3. La filosofía nos puede ayudar a determinar las implicaciones de una idea. A menudo no es posible evaluar la verdad de una idea en sí misma. Sin embargo, es posible ver las implicaciones que surgen de ella. Estas implicaciones se podrán evaluar posteriormente con los datos. Si se prueba que la implicación es falsa, el principio, o los principios, de los que se derivan lógicamente también serán falsos si el argumento es válido. Una manera de determinar las implicaciones es simplemente el análisis lógico de las ideas que se han propuesto. Otra es considerar cuáles han sido los resultados, en sucesos históricos reales, cuando se han considerado conceptos similares. 4. La filosofía también nos hace conscientes de la necesidad de probar las verdades que defendemos. Las afirmaciones por sí mismas no son suficientes para ser aceptadas, hay que argumentarlas. Esto implica preguntar qué tipo de evidencia confirma la verdad o falsedad del tema en consideración, y cuál será la cantidad suficiente de evidencia que hay que presentar. También es necesario evaluar las estructuras lógicas de cada argumento para determinar si las conclusiones a las que se llega realmente surgen del apoyo que se ofrece para ellas. En el campo de la teología no deberíamos esperar una prueba completa o exacta. La probabilidad es lo mejor que podemos esperar. Sin embargo,
Uno no debe contentarse con mostrar la verosimilitud de un concepto. Es necesario demostrar que esta opción es preferible a las alternativas. De la misma manera que en la crítica no es suficiente con encontrar puntos débiles en una teoría dada. Siempre hay que preguntarse, ¿cuál es la alternativa? ¿Y tiene la alternativa menos dificultades? John Bailey cuenta que hizo un trabajo en el que criticaba severamente una teoría en particular. Su profesor comentó, toda teoría tiene sus dificultades, pero no has tenido en cuenta si cualquier otra teoría tiene menos dificultades que la que has criticado. Cada vez que criticamos un punto de vista distinto del nuestro, debemos hacerlo utilizando criterios válidos y objetivos. Puede haber dos tipos: los criterios que una perspectiva establece para sí misma y los criterios que todas las perspectivas deben cumplir, esto es, criterios universales. No es una crítica dañina señalar una diferencia entre nuestra posición y la de otro. Mucha crítica apenas si suele limitarse a señalar que A es diferente de B. Pero tal queja es inconsecuente a menos que alguien haya establecido ya que B es el punto de vista correcto o que A es un ejemplo de B. Para dar un ejemplo sacado de un ámbito totalmente distinto, supongamos que un equipo de fútbol americano pone el énfasis en el ataque. Si el equipo gana un partido por 40-35, no sería válida una crítica que señalara que la defensa no era demasiado buena. Si, por otra parte, el equipo ganase 7-6, sería apropiado señalar lo escaso de la puntuación ya que el equipo no ha cumplido con su propio criterio de juego, y si el equipo marca 49 puntos, pero pierde 52, es vulnerable a la crítica en base a criterios universales, ya que se supone que todos los equipos, sin tener en cuenta su estilo de juego, intentan tener más puntos que sus contrarios al final del partido. En el capítulo sobre el lenguaje religioso se hablará más de los criterios para evaluar las proposiciones y los sistemas. En este momento es suficiente con señalar que los criterios utilizados normalmente son la consistencia interna y la coherencia de ideas o conjuntos de ideas, y que son capaces de describir correctamente y contabilizar todos los datos relevantes.